Bueno, vamos a entrar ahora de lleno al tema mesa de corte. Después les voy a hablar un poquito de las portátiles y por último de los posicionadores. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Bien? Sí, estamos bien. Hay algo que conversar, mucho que preguntar. Yo sé que ustedes no tienen experiencia, no sé, en el rubro mesas de corte. Por lo tanto, pregunten, y siempre acuérdense, la pregunta más tonta es la que no se hace. Esa es la más tonta porque preguntando aprende uno. ¿Ok? ¿Qué es una mesa de corte? No, yo solo quería preguntar algo porque fíjate que aquí hay gente que está muy interesada en adquirir algún tipo de equipo para hacer cortes, ¿Sí? pero al final lo que le interesa a la gente es en sí la máquina o el programa para poder hacer los cortes, porque dicen, la mesa yo la hago, dice la gente aquí en Guatemala. Entonces, ¿es tan fácil como ellos lo dicen? No. Entonces ahora sí te escucho, te explico. O sea, hacer, Sí. ¿ya? Pero para que una máquina de corte te corte cualquier forma, tienes que conectarla a un computador. Y hay todo un asunto de los interfaces ahí, que es donde está el dinero, en el fondo, el desarrollo que hace toda la parte ingenieril, ¿no es cierto?, de Coinque con los fabricantes, ¿no es cierto?, los CNC, para interconectar su máquina con el computador, ¿no es cierto?, que es ese. ¿Ya? Ahora, hay opciones más baratas que una mesa de corte, como la PNC 10, ¿no es cierto?, que ya la vamos a ver también. ¿Ok? ¿Para qué sirve una mesa de corte? Para cortar. Obviamente. ¿Qué sentido tiene que un taller, un cliente, compre una mesa de corte? ¿Para qué? ¿Para qué la compraría? Primero, sería para economizar tiempo, Perfecto. ¿Esa es una? el trabajo sea más rápido, que ya no sea manual. Así es. Y si tienes un área específica, pues la máquina lo va a hacer en el tiempo. Y puede que sea más rápido, más limpio, los cortes sean más perfectos, porque ya está en el programa, me imagino, Claro. ¿verdad? Claro. Y a la hora para ir que tenga una empresa que se dedique a estructuras así grandes, pero ya que en Guatemala, pues ellos ya solo van a ir a montar las piezas como un rompecabezas. Así es. Digo, Así es. Exactamente lo que él dice. ¿Eh? Un 7. ¿Qué esperes? Eso de los líquidos eficientes, eso ya se necesita. Todo este tipo de máquinas, ustedes que son más o menos relacionados con Miller, todo este tipo de tecnología está enfocada principalmente a, como decía Eric Pérez, sí. tremendo apellido. Como decía Eric, para mejorar la productividad, que es lo que se busca hoy en día en la industria en todas partes. Producir el máximo con buena calidad en el menor tiempo, para que mi proceso sea económico. ¿Ok? Por lo tanto, una mesa de corte es precisamente para eso, mejorar para, qué sé yo, hidroeléctricas o puentes o qué sé yo. Y hago todo el trabajo manual, es muy lento, es muy poco eficiente eso. Yo no sé cómo funciona la cosa, pero muchas de estas compañías privadas de repente se ganan contratos y los contratos tienen multas por atraso. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, con una mesa de corte yo puedo mejorar mi velocidad de producción. Y generalmente en las empresas los cuellos de botella son el corte y la soldadura. ¿Ya? Así que si podemos mejorar en esas dos áreas, mejor.
les comentaba que algo de Miles también. Bueno, Miles tiene sus máquinas espectaculares. ¿Para qué? Con unos paneles programables, ¿no es cierto? Y qué sé yo. ¿Para qué? ¿Qué es eso? Para mejorar la productividad y para no estar dependiendo de un soldador sumamente calificado. ¿Ya? Por lo tanto, se reduce el costo de mano de obra, por lo tanto el proceso es más barato. ¿Ok? Ahora, el tema de la mesa de corte es algo como lo que vemos acá. Consta de unos rieles. Y sobre este tenemos un pórtico. Este es el pórtico. Ahí. ¿Ok? Y con su CNC. CNC. ¿Qué quiere decir CNC? Control numérico Computarizado, exactamente. Ahora, hoy en día son, ¿no es cierto?, computadores. Vienen con ambiente Windows, ¿ya? Y en este pórtico es donde ponemos las herramientas de corte que puede ser oxicorte o puede ser plasma. Por ejemplo, esa máquina es una máquina que yo monté en Costa Rica. Esta máquina trae 2 estaciones de oxicorte solamente, ¿ya? Que es una compañía que no necesita plasma porque cortan espesores bastante gruesos. ¿Alguien sabe lo que es el plasma o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo? No todos. No lo saben. Ya. Ahí vamos a conversar después del plasma, ¿ok? Por ahora quedémonos con exactamente la misma. Yo les pasé, ¿no es cierto?, para que vean la foto. Esa es la Play Pro Extreme. ¿Para qué creen ustedes que puede servir el computador? ¿Qué sentido tiene tener un computador ahí? ¿Para qué? Para asignar las O un áreas de CNC. corte. Para asignar las áreas de corte programadas. ¿Ya? Es un programa ya específico. Como ahora la tecnología está tan avanzada, por ejemplo, un ingeniero ya no va a estar haciendo manuales, sino mete el programa y Así hace los es. cortes y los lineamientos. Así es. Digo yo. Sí, de hecho, todos los CNC traen figuras preprogramadas. Cuadrado, rectángulo, triángulo, qué sé yo, todo. Y eso es para que el cliente no tenga que estar dibujando en el AutoCAD. Si vamos a, necesito cortar 200 cuadraditos de 100 milímetros por 100 milímetros, bueno, lo busco en el CNC, doy las medidas y ya. Listo. ¿Ok? Eso lo voy a mostrar. Tenemos más figuras. Tenemos briga. Eso es como eso le llaman como flange. Flanche. Sí, sí, eso. Por ejemplo, si necesitamos cortar flanche, doble clic ahí y ahí me está pidiendo el diámetro exterior. ¿Se dan cuenta? Yo le voy a poner 200 milímetros.
y lo entro. No, me pongo, sí. Ahí me está pidiendo el diámetro interior. Le voy a poner 100. Me está pidiendo el diámetro de las perforaciones. No sé, 16 milímetros. 16. Sí, eso es muy común. Entramos. Me está pidiendo la distancia entre los centros. Yo creo que 150 podría estar bien. Pero lo podemos ver después. ¿Y cuántas perforaciones quiero? 4, 5, 6. Te pongámosle 5, ¿no es cierto? Para que sea impar. Y tengo una prevista ahí. Ahí está mi figura. Entonces le pongo OK. Y así es como va a cortar la máquina. ¿Ya? Esto es lo que ve el operador en la pantalla del CNC. ¿Ok? Nos está dando aquí la secuencia de corte. No, gracias. Nos está dando ahí la secuencia de corte. Con oxicorte, con plasma, ¿no es cierto? Todo lo mismo. Va a cortar todas las líneas grises, son el movimiento de la máquina sin cortar. El rojo son cortes interiores y el azul son cortes exteriores. ¿Okay? Lo importante de esto es que el computador de la máquina o sabe que tiene que cortar todos los interiores primero. Son los cortes rojos, son interiores. Claro, la pieza. O sea, esos son los que... Porque si importa el exterior se cae la pieza. Exactamente, obvio. ¿Ah? Así que por defecto, todos los CNC siempre van a cortar los interiores primero, siempre, para que la pieza no se caiga o no se mueva. ¿Ok? Entonces, aquí la secuencia de corte se va a desplazar la máquina de aquí, que es mi punto 00, ¿se fijan ahí? Hacia allá, se va a posicionar ahí, va a encender automáticamente el soplete de corte y va a cortar esa perforación. Después va a cortar esa, después esa, después esa, después esa, después esta, y después corta el borde exterior que se te da. ¿Ok? Esas son las figuras que los CNC traen. Ahora, el CNC controla también, obviamente, la velocidad con que vamos a cortar, o sea, todos los parámetros de corte. De tal forma que el operador intervenga poco. Es todo controlado, o casi todo diría yo, controlado por el computador. ¿Ok? Esto acordémonos que es la Plate Pro Extreme. Hay tres modelos acá, si no me equivoco. En la última página parece. Tenemos la Plate Pro 2000, la Plate Pro 2500 y la Plate Pro 3100. ¿Sí o no? En la última página, en la penúltima página. ¿Ya? La última. Ah, la última. Penúltima. Contratada. Ahí está. ¿Ya? Plate Pro Extreme 2000
2500 y 3100. El número 2000, 2500 y 3100, sí. Por lo tanto, cuando uno va donde un cliente importante que necesita una mesa de corte, hay que preguntar, ¿ok?, cuál es el formato de plancha que él, ¿no es cierto?, maneja. Hay planchas de 1,50 m de ancho, de 2 metros, de 2,50 m y de 3 metros. ¿Ya? Y el largo va a depender del largo de la plancha. Hay planchas de 3 metros, de 6 metros, de 12 metros. ¿Ok? Entonces, esas son dos preguntas básicas que hay que hacer. Largo y ancho. ¿Qué ancho efectivo de corte quiere y qué largo efectivo de corte quiere? ¿Ya? Para saber cuántos rieles. Si un cliente dice, yo manejo el formato de plancha de 2x6, o sea, 2 metros por 6 metros, obviamente necesitará esta máquina y con rieles de ¿cuántos metros? 6 metros. 6 metros. Pero si yo le pongo 6 metros quedamos cortos, porque es efectivo. ¿Ya? Nuestros rieles vienen en secciones de 3 metros. Por lo tanto, si queremos 6 metros efectivos, tenemos que poner 9 metros. ¿Ya? O sea, que más que todo, lo que importa es el ancho, además, porque el largo le podemos dar el largo que el cliente quiere. Exactamente, sí, es súper importante. Preguntarle si la va a querer con oxicorte o con plasma. Ya vamos a conversar del plasma, ¿ya? Yo les diría que, en base a mi experiencia, generalmente los clientes hoy en día prefieren el plasma dependiendo de los espesores, porque es un proceso mucho más rápido. El metro de corte cortado es más económico, ¿ya? Que les voy explicando, ¿cierto?, por qué. Quedamos claros con esto, ¿no es cierto? El 2000, 2500 y 3100. Esta es, siempre acuérdense, la Plate Pro Extreme. La Plate Pro Extreme es una máquina, permíteme. Esta máquina tiene dos motores en el eje longitudinal, o sea, tiene un motor aquí y otro motor acá, eje en forma transversal. Partí con la Plate Pro Extreme porque es la máquina, como decirlo, nuestra máquina estrella. La de pantalla. Es la que más se vende en este minuto. Hay máquinas más económicas que esta, que ya las vamos a ver. Y partiendo, ¿cierto?, por esta, por eso. ¿Ya? Entonces, les quiero conversar ahora un poquito sobre el plasma, que es algo que ustedes tienen que pensar también en vender. No somos tan con el hyperthermic. No trabajamos con ninguna. Ya, bueno. El plasma es un proceso para cortar todo tipo de materiales, o todo tipo de metales, perdón. Todo lo que sea conductor eléctrico, el plasma lo va a cortar. ¿Ya? Cobre, bronce, aluminio, acero inoxidable, acero común y corriente, ¿ya? Titanio, no sé, todo lo que sea conductor de la electricidad, el plasma lo va a cortar. ¿Por qué? Es un proceso eléctrico, es un arco eléctrico que va cortando. ¿Ya? Ahora, hay varios tipos de plasma. Voy a borrar acá. Tenemos el plasma
Plasma, no, plasma. ¿Qué es el plasma? ¿Por qué se llama así? ¿Qué es el plasma? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué significa eso? Es por el grado de temperatura que logra alcanzar. Por ahí va la cosa, ¿sí? ¿Sí? Lo hemos oído en los televisores. ¿Sí? Es cierto. Es exactamente el mismo Plasma y concepto. ahorita la nueva tecnología HD3 o... Es exactamente el mismo concepto. Ellos usan eso. Sí, el plasma. ¿Dónde encontramos plasma en la naturaleza? Ustedes tienen cualquier cantidad acá. En la naturaleza. Por ejemplo, De cuando forma hay tempestades, cuando hay tempestad ahorita en El aire. Generarlo él para poder cortar, Controlarlo. controlar. Exacto. ¿Ok? Y es bien interesante. Por ejemplo, otro concepto que es sumamente importante, cuando ustedes tienen, por ejemplo, un cubo de hielo, ¿cierto? El cubo de hielo es un elemento que tiene muy poca energía, porque yo lo puedo tomar, girar, ponerlo ahí, acá, ¿no es cierto?, con mis manos. Ah, con un guante sí, para que no me congele. ¿Ok? Pero si ese mismo cubo de hielo lo meto en una olla y lo caliento, lo voy a convertir en líquido. Por lo tanto, ya me cuesta un poquito más, ¿no es cierto? Más, claro, necesito un recipiente para contenerlo, ¿cierto? Ahora, si a ese mismo olla la sigo calentando, que hierva, ¿en qué se me convierte? En vapor. El vapor tiene muchísima energía, ¿no es cierto? Ya no puedo, ¿no es cierto?, controlarlo. Tengo que meterlo dentro de un cilindro, a lo mejor, ¿no es cierto?, para comprimirlo. Y si a ese mismo vapor le sigo agregando calor, ¿qué voy a obtener? Agua. Un gas altamente ionizado. Gas altamente ionizado. Aquí me van a preguntar, ¿y qué significa eso? De iones. Sí. Dicho en términos simples, es un gas que está cargado eléctricamente, que me va a permitir conducir la corriente eléctrica. O sea, es como que si tuviera, ¿no es cierto?, un cablecito ahí, pero es gaseoso. ¿Ok? Ahora, lo interesante de este proceso es que, exactamente lo que decías tú, para lograr que se me cargue eléctricamente un gas y que sea capaz de generarme, ¿no es cierto?, se genera una temperatura de más o menos 17.000 grados centígrados. ¿Ya? Perdón. La voz está ahí. Celsius. Esa temperatura es la que me permite cortar todo tipo de metales. Acero inoxidable, acero carbono, aluminio. ¿Okay? Entonces, cuando generamos, ¿no es cierto?, el arco eléctrico de plasma, lo único que tenemos que hacer es moverlo con una mesa de corte para que me vaya produciendo el corte. ¿Quedamos claros, no? ¿Ya? ¿Les quedó claro Sí. qué es lo que es el plasma? Bueno. Claro. ¿Claro? Solo una consulta. Sí. Luego de este proceso que acabas de explicar, ¿cómo la máquina lo procesa? O sea, ¿cómo canaliza esa energía? Ah, tranquilo, tranquilo. Ah, ok. Sí, Ok. obvio. Ajá. Sí, vamos A ver si puedo mostrarte eso. Sí, en la misma Playpro, aquí, ¿cierto? En la foto frontal, pueden ver aquí, esa de ahí es
la torcha de plasma, esta de aquí. La del ladito es la del oxicorte. ¿Ya? Esta que tiene, ¿no es cierto?, una especie como de manguera color plateado, así que ese es el plasma. ¿Ok? Ese es el plasma. Y en esta torcha, en la parte de afuera, o en la parte de abajo, digamos, es donde se le genera el arco eléctrico que me va cortando. Y este cablecito está conectado a una fuente de poder de plasma que hay de varios amperajes. Hay de 80, de 60, 40, 80, sí, 40, 80, 100, 120, 260 y 400 amperes. Y 200 también. Y que siempre para trabajos mecanizados tiene que ser de más amperaje que si se utiliza manualmente. No necesariamente. Ahí les voy a explicar, ¿no es cierto? ¿Ok? Les voy a mostrar acá una foto de un una torcha recta para esa de ahí, esta, perdón, esa de ahí para una mesa de corte, ¿ok? O para corte mecanizado. Esta es la maquinita que más se vende con las mesas más pequeñas, que ya la vamos a ver, ¿ok? Ahora, lo importante cuando uno determina el tema, ¿no es cierto?, de la mesa de corte, que ya lo vimos, el ancho efectivo de corte, el largo efectivo de corte, determinar si qué rango de espesor el cliente corta normalmente, ¿ya? Es súper importante tenerlo muy claro. Ahí hay algo que le llamamos el 80-20. Esto es porcentaje. ¿Ya? Por ejemplo, si vamos donde el cliente que quiere hoy día, el que... Sí, ¿cuál había un nombre? Nabla, constructora Nabla. ¿Sí? Ya. Vamos a ir para allá y le vamos a preguntar qué rango de espesores maneja mayoritariamente. Bueno, como constructora, ¿no es cierto?, debería ser, generalmente las constructoras, el rango mayoritario es hasta unos 20 milímetros de espesor. Y ocasionalmente sobre eso, ¿ya? Por lo tanto, si el 80% de mis cortes van a ser, no sé, 10, 12 milímetros, que es más o menos lo normal, entonces podemos recomendarle esta máquina. ¿Ya? Porque es una máquina económica, es bastante económica. Esta máquina cuesta, cuando está instalada, ¿no es cierto?, en la mesa de corte, casi $7.000. Esta, Esa. solo la máquina. Sí. ¿Y es económica? Sí. Solamente la fuente de poder. ¿Ya? Pero hace trabajo. Sí. Es que hay una cosa que hay que tener claro. Ustedes, como no tengan así experiencia, ¿no es cierto?, en esto, les puede parecer que es muy caro, ¿ah? Pero los clientes que están, ¿no es cierto?, involucrados, ellos saben más o menos cuánto cuesta una mesa de corte, saben. No es algo económico. ¿Okay? Bueno, ¿dónde estaba? En este plano. ¿Okay? Yo solo esa parte no la entendí mucho, el 80-20. Sí. Si el 80% de mi trabajo va a estar en un rango de 12 milímetros para abajo, esta es tu máquina. Y el 20% sobre eso, esa es tu máquina. Y con cierta limitación de todos modos. Claro. Ahora, si me dice él, no, es que yo corto
el 80% de mi trabajo es de 25 milímetros. Bueno, otra máquina, ¿no es cierto?, completamente distinta y es mucho más cara. Mientras más alto el amperaje, es más caro el plasma. ¿Ok? Un concepto que es súper importante en el plasma, si esa es una plancha, cualquiera, y tenemos la torcha de plasma aquí. ¿Ya? Y esto mide, por ejemplo, qué sé yo, 10 milímetros. El espesor. Es la capacidad de perforación de la máquina de plasma. Cuando nosotros tenemos un plasma montado en una mesa de corte como esto de aquí, ¿ya? No podemos iniciar el corte como lo hago en forma manual, cortando desde el borde. ¿Ya? Necesito perforar la lámina. Por ejemplo, si es que voy a hacer un disco, necesito perforar aquí para hacer esta parte en forma manual, en máquina, y después aquí para hacer ese corte. ¿Ok? Por lo tanto, mi máquina de plasma tiene que ser capaz de perforar el espesor que yo quiero. ¿Ya? Entonces es súper importante esa pregunta también. Determinar bien el 80% del espesor que maneja. Si es un espesor para arriba, tiene que cambiarse de máquina por una que le perfore más, pero es más caro. Solo una pregunta, en esa máquina, ¿dónde te dice los 20 milímetros? Para que más o menos tengamos una idea. En donde miramos el 80%. No, eso no aparece en ninguna parte, pero aparece aquí la capacidad de aparecía. Bueno, por aquí sale también ahí. Perforación. ¿Te fijas? Hasta 22 milímetros. Perforación, ¿qué es capacidad? Esta es la recomendada para capacidad de corte manual. Ajá. Entre 32 y 38, pero partiendo desde el borde, que obviamente aquí no performo, porque parto con mi torcha manual. ¿Ya? Entonces es capacidad de corte manual. Cuando hablamos de perforación, es Que lo atraviesa todo de partir aquí hasta 22 milímetros. Sí, porque aquí queda un espacio entre el material y la antorcha que queda en el aire. Sí, claro. Entonces ese es el material, es lo que Sí. yo les decía al principio. No, pero o sea, por ahí corta de una vez hace el agujero de un solo golpe. No hay que perforar con algo antes. No hay, no. No. Si está dentro del Si está dentro Del del rango. rango. del claro. rango. Si se pasa, entonces hay que perforar primero y después hacer el corte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchos clientes que compran mesas de corte lo compran con un plasma como el que estamos conversando, porque su rango normal de corte es 12, 15 milímetros, 10, 12, 15 milímetros. Pero de repente les llega un trabajo de 50 milímetros. Entonces, el cliente es bueno hacerle saber que se compre la máquina con un oxicorte, como está aquí. Entonces, tenemos el plasma y el oxicorte. Por lo tanto, si es que voy a tener más de 22 milímetros, corto con oxicorte. Con oxicorte, yo personalmente he perforado hasta 150 milímetros. O sea, 6 pulgadas. sí, claro. Aquí no manejamos más en pulgadas. Ya. Ok. ¿Ya? 6 pulgadas. Resumiendo un poco, plasma,
el rango de espesor de corte que el cliente corta normalmente, el 80% de su trabajo, que espesor es, para que podamos determinar el plasma más económico, ¿ya? Muchas veces me ha pasado que me llega por email, oye, cotízame una máquina así, 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 y para cortar 50 milímetros con plasma. 50 milímetros con plasma necesitas ya una máquina de 400 amperes y solamente ese plasma cuesta $65.000. ¿Estará el cliente dispuesto a pagar eso? ¿Ya? Y muchas veces me he dado cuenta de que llega la competencia, esa, y conversa más con el cliente, le explica, ¿no es cierto?, así lo que estamos conversando, y determina que el plasma que necesita, ¿no es cierto?, es este. O sea, y hay una tremenda diferencia de precio entre 65.000 a 7.000, completo, es, ¿no es cierto?, un universo eso. Por lo tanto, las preguntas son fundamentales y en todo orden de cosas. Estas son ventas bastante técnicas, como cuando uno vende una soldadora también, son ventas bastante técnicas. Entonces hay que tratar de sacarle mucha información, ¿no es cierto?, al cliente, nada más que para cotizarle ni más ni menos, ¿ya? Porque generalmente los presupuestos son bien ajustados. ¿Ok? Y también tiene que ver qué tipo de material. Exactamente, Se claro. corta más, corta menos en acero inoxidable que en hierro. Claro. Normal. Ahora, el aluminio, el inoxidable, no lo puedes cortar con oxígeno. Tiene que ser sí o sí con plasma. Sí o sí. ¿Ok? Así que... el acero estructural o carbono, ¿no es cierto?, así que se llama, es el único que se puede cortar con oxicorte. Ahora, siguiendo con el tema de las mesas de corte, existe esta mesa de soporte de plancha, que es donde el cliente le llaman chapa, como de chapas, así chapa. Esa mesa se la tiene que hacer el cliente, Coy que la vende, pero es ¿no es cierto?, absurdo traer fierro desde allá, si obviamente la puede hacer, ¿no es cierto?, el cliente. Yo le paso los planos, ¿no es cierto?, para que se la hagan ellos mismos. ¿Ok? Que sea dos, que la... Ajá. Una cosa importante es cuando ustedes determinen un cliente que quiere una mesa de corte, quiere invertir en eso, es que me manden toda la información del cliente, el nombre completo del cliente, el contacto, dirección, teléfono, email, ¿ya? Son cosas que me pide así la central para mandarme la cotización, ¿ok? Eso queda guardado dentro de una base de datos allá, por lo tanto, para que ellos hagan estadísticas de venta, ¿no es cierto? Así, ¿ok? Sin eso, no puedo, ¿no es cierto?, utilizarles nada. ¿Ok? Toda la información. Prácticamente lo que la máquina es esto. Exactamente, claro. Esto de acá no. Eso no. Esa es la mesa. Claro. No se la plancha. O sea que la mesa en sí, son mesas de corte, pero no se vende la mesa de corte, sino la máquina para cortar. La máquina de corte, claro. Que le llaman mesa, partógrafo. Pero vamos a ver otra. Ese es el fotógrafo. Partógrafo, no sé qué le llaman también, sí. Contadores manuales tiene 54, son 10. Está en la nueva ya, está. Yo creo que le
que se llama monógrafo.